El punto de inclinación. El alma se cura estando con niños. Fyodor Dostoyevsky. El Parque Estatal del Lago Vlhova de Oregón y su área circundante han sido apropiadamente llamados la pequeña Suiza de América. Desiertas y escarpadas montañas se alzan hasta casi 3.000 metros de altura, y entre ellas se esconden innumerables valles repletos de corrientes, veredas y elevadas praderas rebosantes de flores silvestres. El lago Vlhova es la entrada al área natural de Eagle Cap y el área recreativa nacional de Yells Canyon, la cual ostenta la barranca más honda de América del Norte. Tallada durante siglos por el río Snake, en algunos lugares alcanza una profundidad de cerca de 3 kilómetros, y a veces mide hasta 15 de una orilla a otra. 75% del área recreativa no tiene carreteras, con más de 1.400 kilómetros de veredas. Anteriormente dominio de la preponderante tribu Nez-Perce, cuyos restos de su presencia se hallan dispersos en el bosque, tanto como los de los pobladores blancos en su paso al oeste. La ciudad próxima de Joseph se llama así en honor a un poderoso jefe de aquella tribu, cuyo nombre indio significa trueno que baja por la montaña. Esta área es hábitat de abundantes ejemplares de flora y fauna silvestres, como alces, osos, venados y cabras monteses. La presencia de víboras de cascabel, especialmente en las cercanías del río Snake, es razón suficiente para excursionar con cautela, si uno decide aventurarse más allá del sendero. El lago Vlhova tiene 8 kilómetros de largo y 1,5 de ancho, y se formó, dicen algunos, a partir de glaciares hace 9 millones de años. Ahora queda a 1,5 kilómetros de la ciudad de Joseph, a una elevación de 1.340 metros. Aunque sobrecogedoramente fría la mayor parte del año, el agua es lo bastante agradable a fines del verano para una zambullida placentera, al menos cerca de la orilla. El Sacagawea, de casi 3.000 metros de altitud, descuella sobre esta joya azul desde sus nevadas y boscosas alturas. Mac y los chicos llenaron los 3 días siguientes de ocio y diversión. Missy, aparentemente satisfecha con las respuestas de su papá, no volvió a tocar el tema de la princesa, aun cuando una de sus excursiones diurnas llevó a todos junto a riscos empinados. Dedicaron algunas horas a recorrer las orillas del lago en lanchas de remos, hicieron todo lo posible por obtener un premio en el golfito, e incluso montaron a caballo en las veredas. Tras un viaje matutino al histórico rancho Wade, a medio camino entre Joseph y Enterprise, pasaron la tarde visitando las pequeñas tiendas de Joseph. De vuelta en el lago, Josh y Kate jugaron carreritas en la pista de go-karts. Josh ganó, pero Kate reclamó sus derechos esa misma tarde al atrapar 3 truchas de los lagos de regular tamaño. Missy pescó una con anzuelo y lombriz, pero ni Josh ni Mac consiguieron un solo tirón en sus carnadas más elegantes. En algún momento del fin de semana, otras 2 familias parecieron entretejerse mágicamente con el mundo de los Phillips. Como suele suceder, la amistad se trabó primero entre los muchachos, y luego entre los adultos. Josh se había obstinado en conocer a los Doucet, cuya hija mayor, Amber, resultó ser casualmente una hermosa damita de su edad. A Kate le dio por atormentar a su hermano a propósito de eso, burlas a las que él respondía con estrepitosas salidas del remolque tienda de campaña, todo quejas y alaracas. Amber tenía una hermana, Emmy, solo un año menor que Kate, y ambas pasaron mucho tiempo juntas. Vicky y Emil Doucet habían viajado desde su casa en Colorado, donde Emil trabajaba como agente de la oficina del servicio de pesca y caza mientras Vicky se hacía cargo de la familia, que incluía a su hijo sorpresa JJ, de casi un año de edad. Los Doucet presentaron a Mac y sus hijos con una pareja canadiense que habían conocido antes, Jess y Sarah Madison. Los Madison eran sencillos y desenvueltos, y a Mac le simpatizaron al instante. Ambos eran consultores independientes, Jess de recursos humanos y Sarah de gestión del cambio. Missy gravitó de inmediato hacia Sarah, con quien solía ir al campamento de los Doucet para ayudar a Vicky con JJ. El lunes amaneció gloriosamente, y la tropa estaba muy entusiasmada por su plan de tomar el funicular del lago Vlhova a la cima del monte Hobart, a 2,480 metros sobre el nivel del Martes. Cuando se le construyó en 1970, este funicular tenía el ascenso vertical más empinado de América del Norte, con una longitud de cable de casi 6,5 kilómetros. El viaje hasta la cumbre tarda 15 minutos, en una vagoneta suspendida de 1 a 35 metros sobre la superficie. En vez de llevar almuerzo, Jess y Sarah insistieron en invitar a todos a comer al Summit Grill. El plan era comer en cuanto llegaran a la cima, y pasar el resto del día recorriendo los 5 miradores. Armados de cámaras, lentes oscuros, botellas de agua y filtros solares, salieron a media mañana. De acuerdo con lo previsto, consumieron un auténtico festín de hamburguesas, papas fritas y malteadas en el grill. Sin duda la altura les abrió el apetito, hasta Missy devoró una hamburguesa completa, y casi toda la guarnición. Después de comer visitaron cada uno de los miradores cercanos, siendo la vereda más larga la del mirador del valle al mirador del río Snake y los 7 demonios, un poco más de 1 kilómetro. Desde el mirador del valle de Vlhova pudieron ver hasta las ciudades de Joseph, Enterprise y Lost Time, e incluso Vlhova. Desde el Púrpura Imperial y el de la cumbre disfrutaron de una vista clara como el cristal, a los estados de Washington y Idaho.
Hubo quienes creyeron ver incluso Montana al otro lado del brazo de Idaho. Ya avanzada la tarde, todos estaban cansados y felices. Missy, a quien Jess había cargado en hombros en el último par de miradores, se durmió en brazos de su padre mientras bajaban zumbando y traqueteando de la cumbre. Los 4 jóvenes, junto con Sarah, iban con la cara pegada a la ventana, lanzando exclamaciones frente a las maravillas del descenso. Los Ducet conversaban en voz baja, tomados de la mano, mientras JJ dormía en brazos de su padre. Este es uno de esos raros y preciosos momentos, pensó Mac, que lo toman a uno por sorpresa, hasta casi quitarle el aliento. Si Nan estuviera aquí, todo sería perfecto. Movió a Missy para acomodarla, perdida de sueño como estaba, y le quitó el pelo de la cara para mirarla. La suciedad y el sudor del día no habían hecho sino aumentar extrañamente su inocencia y belleza. ¿Por qué tienen que crecer?, reflexionó, y la besó en la frente. Esa noche las 3 familias juntaron sus alimentos para una última cena en común. La entrada fue una ensalada taquera, con gran cantidad de aderezos y verduras frescas. Sarah se las había ingeniado para batir un postre de chocolate con capas de crema chantilly, mousse, brownies y otras delicias, que dejó a todos complacidos y satisfechos. Devueltas a los enfriadores las sobras de la cena y lavados y guardados los platos, los adultos se sentaron a tomar sorbos de café en torno a una llameante fogata mientras Emil compartía sus aventuras de desintegración de bandas de contrabandistas de animales en peligro de extinción y explicaba cómo él y sus compañeros atrapaban a cazadores furtivos y otros cazadores ilegales. Consumado narrador, su vocación ofrecía grandes posibilidades de historias divertidas. Todo era fascinante, y Max se percató de nuevo de que había muchas cosas en el mundo acerca de las cuales era un ingenuo. Cuando cayó la noche, Emil y Vicky fueron los primeros en irse a acostar, con su bebé de ojitos adormilados. Jess y Sarah se ofrecieron a quedarse otro rato antes de encaminar a las Ducet a su campamento. Los 3 Phillips y las 2 Ducet desaparecieron de inmediato en la seguridad del remolque tienda para compartir historias y secretos. Como suele suceder cuando una fogata arde largamente, la conversación pasó de lo humorístico a lo más personal. Sarah parecía ansiosa de preguntarle a Max sobre el resto de su familia, en especial Nan. ¿Cómo es ella, Mackenzie? A Mac le agradaba toda oportunidad de presumir a su Nan. Bueno, antes que nada es muy hermosa. Y no es nada más un decir, es realmente hermosa, por dentro y por fuera, respondió, y al voltear tímidamente vio que ambos Madison le sonreían. Extrañaba mucho a Nan, y le satisfizo que las sombras de la noche ocultaran su pena. Su nombre completo es Nanette, pero casi nadie le dice así, sino Nan. Es muy famosa en la comunidad médica, al menos en el noroeste. Es enfermera y trabaja con pacientes de oncología, o pacientes de cáncer, en etapa terminal. Es un trabajo difícil, pero a ella le encanta. También ha escrito algunos artículos y ha sido oradora en un par de congresos. ¿De veras?, se sorprendió Sarah. ¿Sobre qué tema? Ayuda a la gente a pensar en su relación con Dios de cara a su muerte, contestó Mac. Me gustaría oír más sobre eso, lo incitó Jess mientras atizaba el fuego con una vara, provocando así que creciera con renovado vigor. Mac titubeó. Aunque se sentía muy a gusto con los Madison, en realidad no los conocía, y la conversación se había vuelto demasiado profunda para su gusto. Buscó rápido una respuesta corta al interés de Jess. Nan es mucho mejor para esto que yo. Supongo que concibe a Dios en forma distinta a la mayoría de la gente. Hasta le dice papá, por la intimidad de la relación que tiene con él, si acaso esto tiene sentido. Claro que lo tiene, exclamó Sarah, mientras Jess afirmaba agitando la cabeza. Es asunto de familia eso de llamar papá a Dios. No, contestó Mac, riendo. Los muchachos lo hacen a veces, pero a mí no me agrada. Es demasiado familiar para mí. De todas formas, Nan tiene un padre maravilloso, así que supongo que eso le facilita las cosas. Lo había soltado ya, y tembló por dentro, esperando que nadie lo hubiera notado. Pero Jess lo miraba a los ojos. ¿Tu papá no fue maravilloso?, preguntó cortésmente. No. Mac hizo una pausa. Podría decirse que no fue demasiado maravilloso. Murió cuando yo era niño, de causas naturales. Mac rió, pero con un sonido vacío. Miró a los Madison. Era alcohólico. ¿Cuánto lo sentimos?, exclamó Sarah por los dos, y Mac sintió que lo decía en serio. Bueno, dijo él, forzando otra risilla, la vida es difícil a veces, pero la verdad es que tengo mucho que agradecer. Durante el incómodo silencio que siguió, Max se preguntó por qué esa pareja parecía penetrar tan fácilmente sus defensas. Segundos después lo rescató el bullicio de los chicos al salir del remolque e ir a dar entre ellos. Para regocijo de que, Emmy y ella habían sorprendido a Josh y Amber tomados de la mano en la oscuridad, y ahora quería que todo el mundo lo supiera. Pero para ese momento Josh estaba tan prendado que podía soportar cualquier burla y no hacer caso de los abusos de su hermana. No habría podido arrancarse esa tonta sonrisa de la cara aun si hubiera querido.
Los Madison desearon buenas noches a Mac y sus hijos con un abrazo. Sarah le dio a Mac un apretón especialmente afectuoso antes de marcharse. Luego, de la mano de Amber y Emmy, se perdieron en la oscuridad, hacia el campamento de los Ducet. Mac los observó hasta que dejó de oír sus murmullos nocturnos y hasta que el vaivén de su lámpara de mano desapareció de la vista. Sonrió para sí y volteó para pastorear a su propia prole en dirección a sus sacos de dormir. Rezadas las oraciones de rigor, los besos de buenas noches fueron seguidos por risitas de Kate en sigilosa conversación con su hermano, quien ocasionalmente estallaba en un áspero murmullo para que todos pudieran oírlo. «Ya basta, Kate. Eres una grosera». Hasta que, por fin, se hizo el silencio. Mac recogió lo que pudo a la luz de las linternas y pronto decidió dejar el resto para el día siguiente. No planeaban irse hasta las primeras horas de la tarde de todas maneras. Preparó su última taza nocturna de café y se sentó a sorberlo frente a la fogata, consumida hasta haberse convertido en una masa titilante de carbones al rojo vivo. Era tan fácil perderse en ese lecho de relucientes y ondulantes brasas. Estaba solo, pero no del todo. No era ese un verso de Rumors of Glory, la canción de Bruce Cockburn. No estaba seguro, pero, si se acordaba, lo investigaría al llegar a casa. Sentado, bajo el efecto hipnótico del fuego y envuelto en su calor, rezó, principalmente oraciones de gratitud. Se le había dado mucho. Bendecido era quizá la palabra correcta. Se sentía contento, tranquilo y lleno de paz. No lo sabía entonces, pero menos de 24 horas después sus oraciones cambiarían drásticamente. La mañana siguiente, aunque soleada y calurosa, no comenzó muy bien. Max se levantó temprano para sorprender a los chicos con un espléndido desayuno, pero se quemó 2 dedos mientras trataba de quitar las hojuelas que se habían pegado al sartén. En reacción al dolor de la quemadura, golpeó la estufa y el sartén y tiró por tierra el tazón de la pasta de las crepas. Despertados por el alboroto y las ahogadas imprecaciones, los muchachos se habían asomado por el remolque para ver a qué se debía la conmoción. Bajo un ataque de risa tan pronto como entendieron lo que pasaba, bastó un oigan, no es ningún chiste de Mac para que se refugiaran de nuevo en la tienda, aún riendo entre dientes en su escondite mientras oteaban por las ventanas de tela de alambre. Así que, en vez del festín que Mac había querido, el desayuno fue de cereal frío con leche diluida, pues casi toda la escasa leche que quedaba se había destinado a la pasta de las crepas. Mac pasó la hora siguiente tratando de organizar el campamento con 2 dedos metidos en un vaso de agua helada, que debía renovarse a menudo con trozos que ellos desprendía de un bloque de hielo con el mango de una cuchara. La voz debe haberse corrido, porque Sarah Madison llegó con remedios contra quemaduras, y minutos después de haber metido los dedos en un líquido blancuzco, Max sintió disminuir el ardor. En ese momento, Josh y Kate, habiendo terminado sus deberes, llegaron para preguntar si podían pasear por última vez en la canoa de los Ducet, prometiendo ponerse los chalecos salvavidas. Tras el obligado no inicial y la requerida dosis de súplicas de los chicos, en especial de Kate, Mac cedió por fin, recordándoles una vez más las reglas de seguridad y conducta de la canoa. Aquello no le preocupaba demasiado. El sitio para acampar estaba a tiro de piedra del lago, y ellos prometieron permanecer cerca de la orilla. Mac podría vigilarlos mientras seguía levantando el campamento. Missy estaba ocupada en la mesa, coloreando el cuaderno de las cascadas Multnomah. «Qué linda es», pensó Mac, mirando en dirección a ella mientras alzaba el tiradero que él mismo había hecho antes. Llevaba puesto lo único limpio que le quedaba, un vestidito rojo con bordados de flores silvestres comprado en su viaje del primer día a la ciudad de Joseph. 15 minutos después, Mac volteó al oír que una voz conocida decía papá desde el lago. Era Kate, remando como toda una profesional con su hermano. Los dos llevaban obedientemente puestos sus chalecos salvavidas, y Mac agitó la mano para saludarlos. Es increíble cómo un acto sucedido en apariencia insignificante puede cambiar vidas enteras. Al alzar el remo para corresponder el saludo de su padre, Kate perdió el equilibrio, y ladeó la canoa. Una mirada de terror se congeló en su rostro mientras, casi en silencio y en cámara lenta, la lancha se volcaba. Josh se inclinó desesperadamente para intentar equilibrarla, pero ya era demasiado tarde y él desapareció de la vista en medio del chapaleo. Max se encaminó a la orilla del lago, aunque no con intención de meterse, sino solo de estar cerca cuando ellos salieran. Kate emergió primero, echando agua por la boca y llorando, pero no había señales de ellos. Al estallar una erupción de agua y piernas, Max supo de inmediato que ocurría algo grave. Para su sorpresa, todos los instintos que había cultivado como salvavidas adolescente rugieron de nuevo. En cuestión de segundos ya estaba en el agua, quitándose los zapatos y la camisa. Ni siquiera sintió el golpe helado mientras recorría a toda velocidad los 15 metros hacia la canoa volteada, ignorando por el momento el aterrado sollozo de su hija. Ella estaba a salvo. Su mayor interés era Josh. Tras respirar hondo, se zambulló. El agua, pese a la agitación, estaba muy clara, con visibilidad de hasta 1 metro. Pronto encontró a Josh,
y descubrió también por qué estaba en dificultades. Una de las correas de su chaleco salvavidas se había enredado en el armazón de la canoa. Por más que hacía, tampoco él pudo zafarla, así que trató de indicarle a Josh mediante señas que se impulsara dentro de la canoa, donde había quedado atrapado aire respirable. Pero el pobre chico estaba aterrado, tirando violentamente de la correa que lo mantenía atado al borde de la canoa y bajo el agua. Max salió a la superficie, le gritó a Kate que nadara hasta la orilla, tragó todo el aire que pudo y se sumergió por segunda vez. Para su tercera zambullida, y sabiendo que el tiempo se agotaba, se dio cuenta de que podía seguir tratando de quitarle el salvavidas a Josh o soltar la canoa. Como este, en su pánico, no lo dejaba acercarse, Mac optó por lo segundo. Habrán sido Dios y los ángeles o Dios y la adrenalina, nunca lo sabría de cierto, pero apenas en su segundo intento logró voltear la canoa, liberando a Josh de su atadura. El chaleco, capaz por fin de hacer aquello para lo que estaba diseñado, hizo que la cara del muchacho sobresaliera del agua. Mac emergió detrás de Josh, para entonces ya laxo e inconsciente, escurriendo sangre por una cortada en la cabeza donde la canoa lo había golpeado cuando Mac la enderezó. Este empezó de inmediato a dar respiración de boca a boca a su hijo lo mejor que podía, mientras los demás, habiendo oído la conmoción, llegaban para jalarlos a lo bajo a él y la canoa, a la que el chaleco seguía prendido. Ajeno a los gritos a su alrededor mientras la gente vociferaba instrucciones y preguntas, Mac se concentró en su tarea, el pánico aumentando en su pecho. Justo cuando sus pies tocaron tierra firme, Josh empezó a toser, y a vomitar agua y desayuno. Un gran aplauso hizo erupción entre los ahí congregados, pero a Mac no le importó. Abrumado por el alivio y el susto de haber escapado por un pelo, se soltó a llorar, y al instante Kate sollozaba colgada del cuello de su padre y todos reían y lloraban y se abrazaban. Llegaron a la orilla como pudieron. Entre los atraídos a la escena por el pánico y el ruido estaban Jess Madison y Emil Ducet. En medio de la confusión de las muestras de júbilo y alivio, Mac oía a Emil murmurar una y otra vez, como en la repetitiva cantilena de un rosario: «Cuánto lo siento. Cuánto lo siento. Cuánto lo siento». La canoa era suya. Habrían podido ser sus hijas. Mac dio con él, envolvió entre sus brazos al joven y, enfático, le dijo al oído: «Basta, ya. No fue culpa tuya y todos estamos bien». Emil empezó a sollozar, súbitamente liberadas sus emociones de un dique de culpa y temor contenidos. Una crisis se había evitado. O al menos eso fue lo que Mac pensó.